Hola, muy buenas tardes. Hoy voy a traerles un tema que es muy controversial, es cómo vives tu libertad. Bien, la libertad no tiene un concepto como tal definido, más bien es un concepto análogo porque incluye dentro de ellos muchos otros conceptos. Por ejemplo, la libertad emocional, la libertad financiera, la libertad de la voluntad y muchísimos otros más. Bien, existen varios filósofos que hablaron de este tema, entre ellos está Aristóteles, Sócrates y Platón. Bien, voy a tomar algunos de sus conceptos para llevar a cabo este tema. Por ejemplo, Aristóteles hablaba de tres conceptos. El concepto sociopolítico, que es un poquito más, va más hacia la esclavitud. Él hablaba de que un hombre solo debe pertenecer a sí mismo. Y bueno, claro, hay que tener claro que el contexto de su vida era mucho más distinta al actual. Hablaba también del concepto del querer, que es un poquito más, también dentro de lo político, pero un poquito más hacia lo moral, que es no permitir que una persona influya sobre tus ideas o no permitir que alguien determine tu deseo o el querer más hacia la manipulación política. Pero también tenía un concepto muy profundo, que es la libertad trascendental. Es un concepto mucho más amplio que lo político o lo social o lo ético. Es un concepto que él decía que nos pertenece únicamente a los seres humanos. La libertad de lo negativo, la libertad de lo positivo y la autonomía. Bien, había también la filosofía de Sócrates sobre la libertad, que dice, Sócrates decía que para ser libre debemos conocernos a nosotros mismos, que cada persona puede definir su destino de acuerdo a sus acciones y a sus decisiones. Él decía que venimos a este mundo siendo libres, sin embargo, nuestras creencias nos someten y nos dominan. ¿Ok? Hablemos de la filosofía de Platón. Platón pensaba que una persona libre es aquella persona que domina sus deseos racionales sobre sus deseos irracionales. Es decir, una persona que antepone la razón antes que los instintos. Estos pensamientos son muy importantes, a mí me encantan, la verdad es que estos son de los filósofos más importantes en la historia y creo que los conceptos de libertad nos ayudarán a desarrollar este tema de una manera mucho más interesante. Entonces tenemos como base estos conceptos. A continuación les voy a hablar de cómo se van entrelazando para poder lograr vivir una libertad de manera adecuada. Por un lado está Aristóteles, que nos habla de una libertad más física, de una libertad moral, pero también nos habla de la autonomía, nos habla de que podemos ser libres actuando de manera negativa y libres actuando de manera positiva. Sus conceptos eran un poco más resumidos. Les mencionaba anteriormente que él se hablaba más de la libertad desde el punto político o sociopolítico. Me gustan más los conceptos de Platón y de Sócrates porque creo que son un poco más profundos y creo que a pesar del tiempo se mantienen. Estos conceptos nos pueden ayudar muchísimo a lograr encontrar una libertad emocional. Por ejemplo, Sócrates nos hablaba, como anteriormente se los mencionaba, de un autoconocimiento, es decir, conocerte a ti mismo, o sea, saber cuáles son tus mayores miedos, cuál es tu vulnerabilidad, conocer realmente qué es lo que sientes, darte un espacio para ti y aprender a escucharte, por qué yo siento necesidad afectiva con esta persona, por qué yo siento miedo de que un día mi mundo cambie, por qué yo siento qué es lo que está pasando en mi interior. Entonces, ¿qué es lo que mi sistema de creencias me heredó que hoy me hace una persona con miedos, con frustraciones, con complejos, etcétera? Entonces, si yo reconozco dentro de mí estos problemas o estos miedos o estas ataduras,
yo hoy las reconozco, las valido y las sano. Entonces me encanta esta filosofía porque creo que es una manera de llegar a la libertad emocional a través de estos pensamientos filosóficos. Me encanta muchísimo, pero creo que se complementa perfectamente con la filosofía de Platón. Por ejemplo, Platón nos dice, si tú dominas lo racional por encima de lo irracional, logras la libertad. Entonces, ¿cómo se complementan estas partes? Si tú te conoces a ti mismo y sabes que tu capacidad de reacción es inmediata, entonces puedes dominarte, pero obviamente con un autoconocimiento de ti. Como anteriormente les mencionaba, Platón nos decía que si tú eres una persona impulsiva, que si tú eres una persona que se deja llevar más por lo irracional, entonces tendrás por consecuencia, vivirás esclavo de tus decisiones que tomaste de manera irracional. ¿Y cuántos de nosotros no lo hemos vivido? O sea, es real, esto es totalmente real. Nosotros de repente decidimos de manera rápida porque lo irracional y lo instintivo es rápido. Lo racional, como su nombre lo dice, lo razonas, lo meditas, lo piensas. Pero lo irracional es rapidito, o sea, tú tomas una decisión rápida y puedes tener consecuencias que vas a ir cubriendo la cota poco a poco, por decirlo así. Entonces, al complementarse estos conceptos, creo que es muy importante tenerlo claro. Te conoces a ti mismo y dominas lo irracional con lo racional, pero conociéndote a ti mismo. Entonces, ahora veamos por qué es tan complicado vivir la libertad y explicar cómo la vivimos. El deseo de la libertad surge cuando tú como persona deseas ser autónoma. Regularmente esto pasa en la adolescencia. En la adolescencia viene la rebelión contra la autoridad y es que descubres que tú quieres ser y hacer. Pero existen autoridades reguladoras como los padres y los maestros, porque claro, como adolescente aún no estás capacitado para ser y hacer, ¿no? Y es en esta parte donde el adolescente desea ser libre. Bien, puede pasar que durante esta etapa tengamos un falso concepto de la libertad, porque la libertad, recordemos que no es vivir sin autoridad, es algo que va más allá de ese concepto. Bien, existen personas que cuando llegan a este punto en su vida donde ya no tienen autoridad, donde ya son autónomos, comienzan a vivir la libertad de una manera irracional o de una manera instintiva. ¿Qué pasa cuando vives de esta manera? Bien, recordemos que si tú vives de una manera dándole más peso a lo irracional que a lo racional, vas a convertirte en esclavo de tus actos. Entonces puede ser que esos actos te lleven a unas consecuencias que te generen un sentimiento de frustración o un sentimiento de opresión. De cierta manera puede pasar o no puede pasar. Sin embargo, es algo de lo que tú tienes que estar consciente. Tenemos que estar conscientes de que siempre nuestros actos van a tener una consecuencia. Entonces, por ende, recordemos que la libertad siempre debe ser vivida con responsabilidad. Entonces, ¿qué es realmente la libertad? La libertad es aprender a conocerte, aprender cuáles son tus miedos, cuál es tu vulnerabilidad, cuáles son tus debilidades, identificarlas, reconocerlas, validarlas y sanarlas. Sanarlas desde el amor propio, desde el amor que tú te mereces como persona y que tú debes ser la primera persona en darse amor. Ahora, tienes que tener claro que la libertad se puede vivir en pareja, puedes ser libre en tu trabajo, puedes ser libre en la sociedad, etc. Porque la libertad es vivir sin complejos y sin miedos. La libertad es ser ese niño pequeño, curioso, soñador, por supuesto libre de complejos, dinámico, espontáneo, etc.
debes de vivir como ese niño, pero con la responsabilidad de un adulto. Para finalizar y para cerrar este tema, recuerda, la libertad es paz y quietud, y el miedo, que es lo contrario de la libertad, es ansiedad y frustración. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado este tema y bueno, si tienen dudas o algunos comentarios, espero que me dejen un mensajito o un comentario aquí abajo. Muchísimas gracias.